Yo era un niño con bastante sobrepeso y pasé a ser muy delgado, muy flaco. Los nutricionistas titulados con carrera pueden abrir su propia consulta y los técnicos superiores no podemos hacer eso. Todo lo demás es prácticamente igual. A mí me sorprende todavía que en 2025 haya tanta gente que demoniza tanto los hidratos de carbono cuando llegas al punto en el que tienes que preocuparte. Cuando una persona es muy sedentaria, ¿cuáles serían los primeros pasos? Es gente que pasa de no hacer nada y de alimentarse mal a querer hacerlo todo al 100% desde el día 1. Eso es un error, porque al final dependen mucho de su motivación y la motivación se acaba en 3 días. Yo lo que le recomendaría a esta gente y lo que yo suelo poner en práctica es en gente con obesidad mórbida. Estamos hablando de gente pues con un IMC por encima de 45, algo que se va de las manos. Estas personas hay que controlarles la bajada de peso. Tú sin suplementación podrías conseguir el 100%. Te diría que igual no. Suplementos como por ejemplo la cafeína te da esa potencia extra que igual necesitas para unos entrenamientos más intensos. La creatina, lo mismo. La proteína en polvo, por ejemplo, yo ya ni siquiera la considero un suplemento. Yo la considero un alimento más. Bueno, Unai, arrancamos y me muestras el lugar a ver qué tal. Muy bien, os voy a enseñar un poquito lo que es el Club de la Lucha Navarra, que lleva abierto poquito tiempo, pero bueno, os enseño un poquito lo que tenemos por aquí. Wow, qué chulo, ¿eh? Sí, tenemos aquí pues lo que es la jaula, el octágono, un poquito para entrar ahí en el personaje, un tatami bastante grande. Aquí hacemos prácticamente todas las artes marciales. Tenemos jiu-jitsu, tenemos grappling, tenemos MMA, tenemos muay thai, tenemos boxeo. Uno de los aspectos que yo creo que es más diferencial es que está abierto 24 horas. Ah, mira, al igual que de X-Store. Efectivamente, tú si eres socio, aparte de todas las clases que tienes de todas las artes marciales, puedes quedar con tus amigos si quieres, por ejemplo, hoy estamos a domingo, puedes quedar con tus amigos a las 5 de la tarde un domingo, aunque no haya clase, venir y hacer un sparring. Ah, mira. Eso me parece que es bastante chulo. Sí, vamos a poner un poco en contexto a las personas que nos vean, que siempre suele ser como una intro. Simplemente deciros que Unai es nutricionista, pero también hace aquí artes marciales. Efectivamente, sí. Entonces es por eso que estáis viendo este comienzo de vídeo. Pero bueno, sigamos con el tour. Vale, un poquito. Lo comentado, tatami bastante grande, que se usa y se desinfecta todos los días. Ah, mira. Eso es. Porque aquí hay que descalzarse. Sí, eso es. Sí. Eso, bueno, no solamente aquí, sino es un poquito cultura de artes marciales. Nunca se pisa un tatami con zapatos. Vale. Eso es un poquito para que lo tengáis en cuenta. Se practica un poco de todo, ¿no? Aquí en Muay Thai, aquí, ¿no? De todo. Jiu-Jitsu con kimono, grappling sin gi, MMA, Muay Thai, boxeo, de todo. Vale. Eso en la parte inferior es un poquito donde está más enfocado pues esa parte de artes marciales y demás. Aquí tenemos una zona más de entrenamiento de fuerza, con lo básico, un rack aquí en esta zona. Ah, mira, un mini rack. Unas cuantas barras, unos cuantos discos. Sí, sí, o sea que aquí viene la gente a hacer pesas y abajo sí o sí el contacto, ¿no? Efectivamente, aquí también se suele dar lo que es más la clase de boxeo, con todos los sacos y demás. Vale, vale. Eso es, aquí unas cuantas mancuernas, kettlebells, forearms, hay un poquito de todo. Además aquí solemos tener material para la gente que viene nueva, pues poder dejarle unos guantes de boxeo, unos cascos y demás. Vale, vale. Bastante equipado con todo lo básico. Sí, lo curioso es que me has comentado que antes esto era X-Store. Efectivamente, esto era la nave anterior de X-Store, aquí empezó todo. Sí, y luego hemos ido a la otra. Eso es. Y donde hemos grabado, que lo tenéis por aquí, así que lo podéis ver. Un vídeo muy interesante y pues nada, está muy chulo, me gusta. Sí, me alegro, mole. Sí, sí. Pues nada, arrancamos con el podcast. Muy bien. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estoy con Unai, así que Unai, gracias por aceptar la invitación. A ti. Que por cierto, él es conocido amigo cercano de Xavi, así que os dejaremos el capítulo para que lo veáis, un capítulo muy bueno. Y recordaros a aquellos que estéis en Spotify que solo en YouTube tenéis contenido exclusivo, así que os podéis pasar por ahí y mirar más sobre este episodio o sobre otros episodios. Y nada, hoy estoy con Unai, que él es nutricionista, pero también practica artes marciales. Así es. En este caso es Jiu-Jitsu. Y si me ves que estoy sujetando el micrófono es porque se me ha olvidado un pequeño adaptador y simplemente eso es lo que debéis saber. Uy. Buenas. ¡Ey! ¡Ey! Nada, tranquilo. ¿Vais a estar por aquí entrenando? ¿Ah, sí? Ah. Uy. Ya. Sí, justo ahí vamos a empezar. Pero es un poco lío. Ya. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio.
Voy a hacer otra vez bueno, el saludo de presentación, porque estoy con Unai. Lo que pasa es que hemos cambiado de lugar porque, bueno, luego vino gente Sí, y ha habido no... un pequeño fallo ahí o de sea, horarios. sí, igual lo pongo por encima, no sé muy bien qué es lo que haré. Y bueno, simplemente es eso. Pues nada, hoy tendremos una charla con Unai, que él es nutricionista, así que espero que aprendáis mucho sobre esta charla. Y bueno, deciros que si estáis en Spotify, votarlo positivamente. Y solo en YouTube tenéis contenido exclusivo y contenido extra, tanto al final o puede que al principio, dependiendo del vídeo. Así que nada, estamos con Unai, que como digo, espero bienvenido al podcast, por cierto. Gracias por invitarme. Sí, y bueno, aparte de ser nutricionista, me Ujú. comentabas que también practicas artes marciales. Sí. Pero bueno, antes que nada quiero que te presentes para aquellos que no te conozcan. Vale, bueno, yo soy Unai Iriarte, me podéis encontrar en Instagram como Unai Iriarte Sport Nutrition. Y bueno, como ha comentado Fer, yo soy nutricionista. Terminé mis estudios oficiales en 2020, que te he comentado un poquito antes. Ujú. Sí que es verdad que antes de terminarlos yo ya llevaba mucho tiempo investigando por mi cuenta, estudiando un poquito, porque era un tema que me interesaba, porque yo desde pequeñito siempre había sido un niño un poco más gordito, más fuera de forma. Ujú. Y aunque siempre he practicado deporte, sobre todo por tema de artes marciales y demás, yo empecé haciendo judo y demás, yo me daba cuenta enseguida que mis compañeros llevaban un ritmo que yo no podía seguir, que yo pues estaba un poco más de sobrepeso, yo le metía muchas ganas, pero veía que los demás avanzaban más rápido porque al final pues podían mantener un nivel más intenso que yo no podía seguirles. Empecé a interesarme un poquito y bueno, contacté con algunos nutricionistas también de mi ciudad a que me echaran una mano y demás, y bajé mucho de peso. Pasé de un extremo a otro. Yo era un niño con bastante sobrepeso y pasé a ser muy delgado, muy flaco. Y estaba un poquito en el mismo punto, porque de tener mucho sobrepeso y que me costase moverme y seguir el ritmo, a tener un infrapeso bastante severo, y lo mismo, me cansaba mucho, no me notaba con energía y demás. Y al final dije, bueno, siguiendo lo que me dicen otros, más o menos aprendo un poquito, pero quiero ponerme serio, quiero aprender, quiero estudiar. Dediqué bastante tiempo a estudiar por mi cuenta, de manera totalmente autodidacta, sobre todo con canales de YouTube, perfiles de Instagram, pues como podría ser el mío ahora para la gente que quiera aprender un poquito. Y finalmente decidí cursar estudios oficiales para poder dedicarme a ello de manera más profesional. Sí que es verdad que antes de tener los estudios, pues imagino como cualquier persona un poquito en el mundillo, ya llevas un poco a tus amigos, a familiares, a amigos de familiares que te dicen, oye, me he enterado que estás haciendo esto, no sé qué. Durante mucho tiempo llevé a mucha gente de mi entorno, totalmente gratis, y más que nada también para aprender yo un poquito y saber a dónde quería enfocarme, porque al final no es lo mismo la nutrición de una persona pues mayor que pueda tener alguna patología, o de un atleta, de por ejemplo pues el tema de artes marciales, o incluso he llevado gente que practica CrossFit, que practica culturismo natural, powerlifting, he llevado mucho. Vale. Y me enfoqué un poquito más en ese nicho. Sí que es verdad, porque a mí mismo me gusta mucho, yo lo practico como te he comentado, y me gusta. Veía cierto vacío a nivel de referentes de información en este nicho, porque hay muchísima gente que se dedica a la nutrición deportiva como un general. Nutrición deportiva, hablando pues como a ciclistas, a tenistas, a culturistas naturales, que al final gente que frecuenta gimnasios, pero gente que hablase directamente del tema de cómo tiene que alimentarse un luchador para optimizar su rendimiento y demás, no veía mucho. Entonces dije, bueno, me gusta, conozco el tema, me salto para allá, y no llevo mucho tiempo, pero bueno, el tiempo que llevo me ha ido bastante bien, la verdad, Sí, sí. y estoy muy contento. Qué buena presentación, Unai. Te quería hacer una pregunta, sí, ya que me ha salido, porque el que entrevisté anteriormente era un dietista. ¿Es lo mismo dietista que nutricionista o No, hay ciertas diferencias? eso es. De hecho, bueno, yo siendo totalmente estricto, yo también soy técnico superior en dietética, que al final la única diferencia es que uno es una carrera universitaria, el otro es un FP superior, pero a nivel práctico tiene sus diferencias, porque creo que, no estoy del todo seguro, pero creo que los nutricionistas titulados con carrera pueden abrir su propia consulta, pueden abrir pues un centro es un edificio, un centro que sea propio, y los técnicos superiores no podemos hacer eso. Todo lo demás es prácticamente igual. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando que había mucha gente que comentaba que los dietistas no podían pautarte una dieta que no fuese supervisada por un nutricionista y demás, que eso, bueno,
el primer día del FP te lo desmienten ya, te dicen, no, eso es un bulo. Ah, mira, Y hablaremos de mitos también. eso es un bulo, Sí. eso no es verdad. Y eso es principalmente la única diferencia. Sí que es cierto que al final uno es un grado de 2 años de estudio y el otro son 4. Y mucha gente puede argumentar que en ese aspecto pues un nutricionista puede tener más conocimientos que un dietista, pero sí que es cierto, al menos de la manera que yo lo veo, que ni por la carrera ni por el FP sales preparado para absolutamente nada. Te prepara la vida, ¿no? Efectivamente, tú al final, como imagino que pasará en muchos otros ámbitos, la nutrición es una ciencia que está constantemente actualizándose. Si tú no te actualizas todo el rato, lo que sabías hace un mes hoy ya no vale. Entonces, Es como un ciclista, ¿no? Que tiene que actualizarse materiales de nuevos componentes de su bicicleta, eso es. traje y demás. Eso es. Entonces, si no estás en constante actualización de información, revisando papers y demás, te quedas obsoleto muy rápido. Entonces, Sí. yo no desprestigio para nada la carrera, me parece también una opción súper válida y muy bien. Pero bueno, yo decidí el FP superior porque quería una titulación oficial que me respaldase para poder dedicarme a ello. Vale. Pero a nivel técnico informativo yo sabía que eso era trabajo autodidacta, que eso iba a ser las horas que yo echase en mi casa estudiando sobre el tema. Claro. Y entonces por eso decidí hacerlo de esta manera que era un poco más rápida, no tener que dedicar 4 años de estudio en una universidad, tal, que al final cualquier persona con la que he hablado del tema, luego me comentan que como en cualquier carrera siempre hay muchas fases del estudio que son cosas que sabes que no vas a aplicar, pero que tienes que estudiar para probar y que te den Porque el sistema diploma. educativo funciona de esa manera. Efectivamente. Sí, sí. Ya que hemos tocado el tema de los mitos, me gustaría que desmintieras algunos de ellos, si se te viene alguno a la cabeza, porque me imagino que, al igual que todos, tú que estás muy metido en el mundo, pues Sí. sabrás, pero yo, por ejemplo, que no estoy metido en nada de eso, o aquellos que nos escuchan, pues supongo que quieren saber los mitos o bulos más comunes. Ujú. Bueno, a mí me sorprende todavía que en 2025 haya tanta gente que demoniza tanto los hidratos de carbono como si fuesen pues lo primero que hay que quitar cuando te pones serio, cuando te pones a dieta. Y me sorprende. También es verdad que el círculo en el que yo me muevo, de al final gente que también tiene ciertos conocimientos de nutrición y demás, me pasaba cuando me venía un atleta y me comentaba, no, mira, quiero ponerme a dieta porque tengo que dar X peso para una competición, para un tal, y bueno, este es mi día a día y ya he quitado los hidratos, como diciendo, ya ese paso ya lo he dado. Cuando Mira. realmente es un error fatal. O sea, sí que es cierto que, bueno, esto viene un poquito de que no es lo mismo, como te comentaba antes, crear un plan para una persona pues sedentaria, una persona de calle, una persona que no hace mucho ejercicio físico, que trabaja en una oficina y demás, que para un atleta, por ejemplo, de Muay Thai, que al final entrenan duro, entrenan fuerte, se tienen que recuperar, no tiene nada que ver. Entonces, viene un poquito de este mundillo más general en el que sí que es cierto que un consumo muy alto de hidratos de carbono para una persona que no hace mucho ejercicio, que luego trabaja en una oficina, no tiene mucho sentido. Claro. Pero que luego, al contrario, un atleta, como te comentaba, de Muay Thai, de MMA, de boxeo, todo lo contrario, tiene un gasto energético brutal. Necesita una energía de manera explosiva y además, después de entrenar, se tiene que recuperar para volver a entrenar, para volver a tal. Entonces, eso me parece curioso como todavía hay mucha gente que los demoniza súper rápido y quiero dejar claro que los hidratos de carbono son seguramente el macronutriente no el más importante, pero de los más importantes para cualquier persona que haga ejercicio de forma regular y con cierta intensidad. No es lo mismo tampoco ir al gimnasio 2 o 3 veces a la semana y hacer un par de levantamientos que lo que te comento. Vas al gimnasio a ganar fuerza para luego pelear en boxeo, además sales a hacer carrera y esa gente no es que tenga que quitar los hidratos, que tiene que atiborrar a ellos. Pues es una fuente de energía, al fin y al cabo. Eso es, energía, Sí, sí. que al final no es la única fuente de energía, pero es la fuente de energía más rápida y a la que tu cuerpo va a tirar primero, cuando necesita energía de manera, como te comentaba, explosiva, en una pelea de boxeo, un round de 3 minutos, sobre todo se ve más cuando los atletas son más amateurs, que claro, van más nerviosos, van más en tensión y empiezan los combates queriendo matar al otro y van a máxima intensidad. Y eso, sin una dieta correcta, una buena carga de glucógeno previa,
pues a mitad de round pinchan y blancazo y para casa. Y muere. Eso es. Ya que has comentado el tema de los hidratos, la importancia de la proteína. Hombre, eso sí que es más básico. Sí que es cierto que yo creo que la gente tiende a sobreestimar sus necesidades de proteína. Uh-huh. Porque, pues bueno, también un poquito venido del mundo igual del culturismo y demás. Como que se asocia mucho al culturismo, pero sí, no eso es mucho más amplio de lo que... Muchísimo Explícalo más amplio. para alguien que cree que la proteína es algo que está sobrevalorado, por ejemplo. A ver, la proteína es dentro de los 3 macronutrientes, la grasa, las proteínas y los hidratos de carbono. Uh-huh. La proteína y las grasas son las únicas que son esenciales para la vida. Tú, si no consumes grasas y proteínas, si los dejas a cero, básicamente tu cuerpo se acaba apagando y te mueres. No responde. Vaya. Eso es. Los hidratos de carbono no son esenciales, pero sí son muy prácticos, lo que comentaba antes. Uh-huh. Entonces, pues bueno, la proteína, ahí varían las necesidades según, pues, lo que te comentaba, si eres una persona más sedentaria, si eres un atleta que se mueve muchísimo, el deporte que practiques. Por ejemplo, por eso te comentaba que la gente que viene del culturismo pues tiene unos requerimientos proteicos mayores que los demás, porque su deporte básicamente se basa en destruir su tejido muscular para crear nuevo, más fuerte y más grande. Uh-huh. Entonces, la proteína, que tiene un papel pues de creación de nuevos tejidos y demás, tiene más sentido, un consumo mucho mayor en estas personas. Uh-huh. Luego, en deportistas, por ejemplo, pues eso, un boxeador, un atleta de Muay Thai y demás, el consejo general es que se consuma de 1.6 a 1.8 gramos por kilo de peso corporal de proteína en este tipo de atletas. También depende de la época del año. Si peleas en 2 semanas, pues igual puedes bajar un poquito esa cantidad de proteína, aumentar la cantidad de hidratos para tener algo más de energía, uh-huh. ya que 2-3 semanas previas a un combate, aunque tu consumo de proteína no sea, digamos, el óptimo, no hay tiempo para que tu cuerpo destruya tejido muscular y haya ese catabolismo que a la gente enseguida le da miedo, ¿no? Pues uh-huh. Cuando empiezan con un consumo de proteína más bajo, decir, joder, voy a perder mi masa muscular, voy a perder tal, y la gente no se da cuenta que ni ganas masa muscular muy rápido, ni la pierdes muy rápido. Al final, por eso la proteína es un macronutriente, como te comentaba, esencial, es muy importante, pero como todo, tienes que saber la cantidad en la que lo tienes que consumir, cuándo es mucho, cuándo es poco, cuándo es un buen momento para meterla, cuándo no. Uh-huh. Entonces, bueno. ¿Y podrías explicarnos en qué momento es el óptimo? Por ejemplo, separando de la persona deportistas de élite, por uh-huh. un lado, versus una persona que va 3-4 veces por semana, ¿cuáles serían las condiciones ideales de cada uno? Yo, mira, a una persona con cierto nivel de actividad, como comentabas, que va 3-4 veces por semana al gimnasio y demás, le diría que simplemente se preocupe por la cantidad total diaria de proteína que consume, uh-huh. que esté dentro del rango que te he comentado antes. Ahí no merece la pena comerse mucho la cabeza, intentar hilar muy fino. Uh-huh. Si una persona de 70 kilos tiene que consumir, me invento, no sé los cálculos ahora, pero 160 gramos de proteína, 150. Uh-huh. Mientras no se los coma todos en el desayuno o en la cena, más o menos que los reparta poco durante el día, va a conseguir el 99% de los beneficios. O sea que es importante separarlo a lo largo del día, porque eso es la cantidad total del diaria, vaya. Diaria, eso es. Vale. Entonces, ahí sí que es, no te diría vital, pero bueno, que lo mantenga durante un día un consumo más o menos regular y no se come mucho más la cabeza con nada. Ahora, un atleta más de élite, más que al final, uh-huh. cuando llegas al punto en el que tienes que preocuparte de cuando meto 20 gramos, cuando meto 25 y demás, uh-huh. ya es porque has hecho muchísimas cosas previas antes, bien, ya has dejado cubierto, pues como te comentaba, la cantidad de hidratos, ya tienes una calidad del sueño buena, ya tienes una estructura general de dieta correcta y demás, entonces cuando ya vas sumando pasos, vas hilando un poquito más fino. En este caso, a un atleta de élite le comentaría que intente mantener el máximo consumo de proteína previo al entrenamiento. Previo al entrenamiento. Uh-huh. Intentar no consumir mucha proteína en el perientreno, que se llama, que es poco antes de entrenar, uh-huh. durante, ni poco poco después sí. Como intraentreno, ¿no? O sea... Intraentreno sería mala opción.
Mala opción. La opción correcta sería, aunque hay mucha gente que enseguida relaciona el consumo de proteína con termino de entrenar y corriendo, el batido. Pues como te comentaba, justo de este mundo del culturismo, que pues ahí sí que se ha llevado durante mucho tiempo pues el terminar de entrenar y batido de proteína para empezar a recuperar. Lo que la gente debe empezar a tener en cuenta es que lo que acelera la recuperación, lo que al final te hace recuperarte de un entreno y te prepara para el siguiente, son los hidratos de carbono, que te comentaba antes. Entonces, hay una interacción muy, muy importante también, que los hidratos de carbono, cuando los consumes, te hacen producir una hormona que se llama insulina, que es una hormona que, bueno, mucha gente al mítico pico de insulina le tiene como miedo, como si fuese algo malo. Y esto viene de una persona que no hace deporte. Pero la insulina, el papel que tiene en nuestro cuerpo es un transportador. O sea, la insulina se libera para que los nutrientes entren en las células de tu cuerpo. Entonces, precisamente, si tú lo que quieres es recuperarte de un entreno, quieres que los nutrientes que consumas entran cuanto antes a tu torrente sanguíneo y empiecen a hacer su función. O sea que, perdón que te interrumpa, Sí. me dices que la proteína previo al entrenamiento sería como lo óptimo. Previo al entrenamiento, no justo antes, sino imagínate que tienes un ¿Una hora y entrenamiento... media antes o 2? Incluso antes, mucho antes. Mucho antes. Imagínate que tienes un entrenamiento a las 5 de la tarde. Vale. Pues lo previo sería que tu ingesta de proteína la consumieras, pues por ejemplo, en el desayuno y a media mañana, después de entrenar y antes de irte a dormir. Sobre todo después de entrenar, acompañada de una buena cantidad de hidratos de carbono, lo que hace es lo que te digo. Tú liberas un pico de insulina que luego, con esa insulina, toda la proteína y demás nutrientes que ingieras entren a tu torrente sanguíneo, que es lo que te interesa. Claro, o sea que es muy importante justo después de entrenar, no exactamente, pero luego vayas a casa, te hagas la comida. Eso es. Ingesta de carbohidratos, súper Eso importante. es. O sea que es un error y es un bulo, un mito de que no consumas carbohidratos. Eso, es no. Los súper carbohidratos importante. en la dieta de un atleta tienen que ser, o sea, lo que más haya. Es un elemento básico para mantener un buen rendimiento. Pero igualmente para una persona que entrena 3-4 días, más de lo mismo, pero a un nivel un poco más bajo. Eso es. Al final, las recomendaciones para una atleta de élite y una persona que quiera cuidar y quiera entrenar son un poco las mismas a diferentes niveles, obviamente. Claro. Una persona que se cuide y quiera entrenar un poco y demás, pues puede tomar estos consejos para aplicarlos a sí mismo, pero no debe de ser, joder, si no me puedo preparar un batido con hidratos post-entreno, pues no voy a entrenar porque lo voy a perder. No es tampoco el punto al que quiero llegar. Y también toma tiempo, que es algo que también hay que comentarlo. Claro, obviamente. La gente quiere tenerlo ya a las 2 semanas, 3, cuando realmente toma 3 meses y lo haces bien. Claro, eso es, 3 meses o más o menos, ya depende, depende de la genética de cada uno. Hay gente, todos tenemos a un amigo que no ha tocado una pesa en su vida y está cuadrado. Ya, eso decía Madelman, ¿no? Que cogía una pesa y estaba fuerte. Sí, ¿cómo puede ser? Y yo llevo aquí 5, 6, 7 meses a piñón, dándole mucha caña y no tengo ni la mitad de fuerza que tiene este. Al final, sí que es cierto que da igual la genética que tengas, mala, buena o fatal o perfecta, con esfuerzo, con hacer las cosas bien, todo el mundo mejora. Es imposible que no mejores haciendo las cosas bien. Eso es algo que Xavi comentaba, que por cierto tienes el capítulo en el canal, que bueno, comentarlo también que gracias a Xavi te pude conocer, pero sí, él comentaba que la cosa está en ti. Claro. Aunque tengas la peor genética del mundo, está en ti. De hecho, hay personas que compiten o no compiten, que están en silla de ruedas y se ponen fuertes de tronco para arriba. Claro, entonces al final estamos muy acostumbrados con el tema de las redes sociales, siempre a ver gente con físicos increíbles, que tienen un rendimiento deportivo espectacular, y se nos olvida que la mayoría de las personas no son ese 1% de genética perfecta. La mayoría de las personas entrenan y mejoran un poquito, se van viendo cada vez un poco mejor, pero yo también veo muchas veces, sobre todo en gente que empieza quizás nueva, lo veo mucho en el mundo de las pesas, pero en el mundo de las artes marciales también. Y es que si en su primera competición no han ganado un oro, ya creen que no valen para esto. Claro. Están acostumbrados a ver que el chaval que empieza nuevo, entrena todos los días 2 veces y en su primera competición llega, arrasa, se lleva todos los oros y ese tío vale y yo no. Claro, estamos hablando de un caso de éxito, que es uno entre varios millones. Claro, eso es a lo que voy, que al final estamos acostumbrados en redes solo a ver a casos de éxito. Eso es. Y no se nos olvida que al final puede que no seas el mejor del mundo en tu primer intento, pero siempre tienes que intentar ser tu mejor versión. La mejor versión que tú puedes llegar a alcanzar, pues igual es quedar tercero. Pues está perfecto.
Está muy bien. Es un buen puesto, Un buen logro, sí. claro. Entonces, pues, eso, a colación de que venía esto. Vale. Y nada, hemos hablado del tema del esfuerzo, tal, Eso es. de que cualquier persona puede Eso es. avanzar, tanto si es de élite como si es una persona normal que va 3 días a la semana a entrenar. Eso es. Al final, pues eso, una persona, una atleta de élite también que puede dedicar todo su día básicamente a lo que se dedique, puede descansar bien, puede alimentarse bien, puede entrenar varias veces al día si lo necesita. Y las personas pues más normales, más de calle, pues cada uno tiene su trabajo. Claro, Igual claro. un día no puede comer perfecto porque llega tarde del trabajo y ahora ponerse a cocinar le da pereza y demás. Sí, sí. Bueno, al final cada uno tiene sus circunstancias. Eso es. De hecho, me recuerda mucho al caso de David Soria, que cuando lo entrevisté, más de lo mismo. Dijo que él trabajaba antes de, ya cuando iba a competir en profesional, trabajaba como cualquier otra Eso es. persona normal y su tiempo libre como tal. Algo que me sale a preguntarte es, cuando una persona es muy sedentaria, ¿cómo rompes con lo que puede ser un mal hábito? Puede estar muy metido en las bollerías, en las bebidas. Hablaremos de las bebidas energéticas también, que Sí. te quiero preguntar. ¿Cuáles serían los primeros pasos para una persona? Bueno, el caso que más me encuentro es gente que pasa de nada, de no hacer nada y de alimentarse mal, a querer hacerlo todo al 100% desde el día uno. Entonces eso es un error, porque al final dependen mucho de su motivación y la motivación se acaba en 3 días. Eso es. Al cuarto día que estés pasando hambre y no estés comiendo lo que estabas acostumbrado, lo vas a dejar y te vas a desmotivar. Luego, cuando te vuelvas a motivar 2 meses después, empezarás otra vez y al final es un poquito una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, yo lo que le recomendaría a esta gente y lo que yo suelo poner en práctica es sí que poco a poco intentar ir pues consumiendo menos de estos productos de bollería y demás, o sustituyéndolos por algo más o menos parecido, que no es del todo igual sano de primeras, pero que al final es un paso más allá. Y lo mismo con el ejercicio. Tú no puedes esperar llevar una vida sedentaria de pues me levanto tarde, voy a trabajar a la oficina y lo único que me muevo es del coche a la oficina y de oficina a casa. No puedes esperar meterte 4 días de entreno de pesas, salir a correr y empezar tan a tope, porque al final lo único que vas a conseguir es, primero, unas agujetas que al segundo día ya no te vas a poder levantar de la cama, un nivel de fatiga que no vas a poder aguantar, porque al final cuando vienes de una vida sedentaria y metes muchísimo entreno, tu cuerpo no está acostumbrado, no está adaptado, no te vas a recuperar y vas a ir acumulando un nivel de fatiga que te va a llevar a dormir peor, a alimentarte peor porque te vas a venir con más ansiedad, estás cansado, tu cuerpo pide energía para recuperarse, tú no se la estás dando. ¿Qué son los carbohidratos que hemos Que son los comentado antes? carbohidratos, eso es, y al final pues eso, entras un poquito en que esto que todo el mundo cree, que llevar una dieta o hacer ejercicio es un castigo. Es algo que, bueno, dieta asociado enseguida a alimentos que no me gustan, que tengo que restringir salir con mis amigos a cenar, porque no puedo comerme una hamburguesa, porque tal. Entonces, bueno, como te comentaba, yo a esta gente lo que le diría es que, bueno, lo primero, obviamente el escenario ideal es contratar a un profesional que te ponga las pautas y te lo deje todo más sencillo para que tú solo tengas que pues, seguir un papel y ya está, si es siempre más sencillo. Pero si esa opción no está disponible, por lo que sea, pues poco a poco ir sustituyendo esos hábitos, no querer hacerlo todo el día uno y hacer un cambio 180 grados de primeras. Claro. Y eso te voy a decir, poco a poco, intentar sustituir esa bollería, pues igual, por alimentos, ¿qué te puedo decir? Pues igual si estás acostumbrado a desayunar cereales con azúcar, pues igual los puedes cambiar por unos cornflakes, por ejemplo. Claro. Que igual no es la mejor opción de primeras, pero es una opción mejor que la que estabas haciendo antes. Sí, sí. Y De así. hecho, me sale preguntarte, oye, ¿es verdad que el desayuno es la comida más importante del día? No, No. la verdad que no. ¿Y cómo lo definirías? O sea, ¿cuál es? ¿O depende mucho del tipo de vida que tengas? ¿Depende de todo eso? ¿O? Sí, al final aquí hace un par de años se puso muy de moda el tema del ayuno intermitente. No creo que desayunar o no desayunar realmente sea un tema importante. No creo que haya ninguna comida del día que sea más importante que otra. Al final,
una parte importante de un trabajo de un nutricionista es saber aplicar el plan nutricional a la vida de la persona y a su contexto. Si eres una persona pues con, me invento, 2 trabajos, muy ocupado durante el día, poco tiempo para cocinar y demás, pues para esa persona igual un ayuno intermitente es buena idea, porque al final tiene que dedicar menos tiempo a cocinar, puede hacer menos comidas y le puede sentar bien. Al contrario, si eres una persona, pues como te comentaba antes, igual con mucho sobrepeso, acostumbrado a comer mucho, sedentario y demás, si tú a esa persona le aplicas un ayuno de 18 horas, va a aguantar 2 días porque la ansiedad se lo va a comer. Entonces, no hay ninguna comida más importante que otra. Hay que ver un poco el contexto de todo el mundo, aplicarlo. Y es lo que te comentaba. No es más importante el desayuno que la comida, que la cena, que el almuerzo, que... Me gusta que lo digas porque yo pienso que es así. Que Claro. no es más importante que otra, sino que depende mucho del estilo de vida que tengas. Eso, yo hay muchos momentos de mi vida en los que he hecho ayuno intermitente de manera inconsciente, porque al final, si estaba muy ocupado y demás, pues me levantaba sin hambre y digo, pues bueno, si no tengo hambre no tengo por qué desayunar. Eso es lo que yo pienso, que sí, tú comes cuando tengas hambre. Efectivamente. De hecho, me gustaría que explicaras, porque te iba a preguntar el tema de las barritas energéticas, proteicas, a ver qué opinas. Pero antes me gustaría preguntarte, para aquellos que no entiendan sobre el ayuno intermitente, por ejemplo, una persona mayor, como pueden ser nuestros padres, abuelos, ¿cómo se les explicaría de manera muy simple qué es esto? Simplemente es el cerrar una ventana de alimentación durante el día que puede ser de 8, 4, 2 horas o, bueno, hay muchos protocolos diferentes. El más típico es el 16-8, en el que estás de 16 horas sin comer y 8 horas que tienes como para poder comer. Entonces, lo que te comentaba, se basa en una especie de, en una serie de estudios que se hicieron hace unos años, en los que se veía esto con cierto truco, porque los resultados eran en ratones y sabemos que el metabolismo de un ratón no es el mismo que el de una persona, pero se veía en estos ratones pues que después de una ventana de 16 horas de ayuno se activaban una serie de protocolos dentro de nuestro cuerpo, como puede ser la autofagia, que es la renovación de las células corporales, que pues bueno, eran interesantes a nivel de salud y demás. Se empezó a dar mucho bombo a nivel redes sociales y demás de esto, pero lo que la gente no tiene en cuenta era, pues eso, que el metabolismo de un ratón 16 horas, en el de una persona igual son 4 o 5 días. Claro, muy diferente. Claro, estamos hablando de que para sacar los beneficios del ayuno, pues deberías estar ayunar durante 4 o 5 días, lo cual es una locura para la absoluta mayoría de nosotros. Sobre todo teniendo en cuenta que todos estos beneficios los puedes conseguir de manera mucho más sencilla, con ejercicio físico, con buen descanso. Entonces, no creo que el ayuno intermitente sea la solución para nadie, pero sí que creo que es una herramienta que puede ser muy útil. Y, por ejemplo, ¿tiene de beneficios como tal? ¿Qué podrías decir que tiene? A ver, a nivel teórico, pues lo que te comentaba. Supuestamente en ratones, a partir de 16 horas, pues hay una serie de procesos en nuestro cuerpo de renovación celular, por así llamarlo, lo que te comentaba antes de autofagia, Sí. que pues liberan una cascada hormonal de controlar mejor el hambre, temas de saciedad. Vale. Hay gente que incluso reporta que tiene más claridad mental, ese tipo de cosas, que bueno, a nivel práctico pues ya es cosa de que cada uno lo pruebe en sí mismo. Yo, como te comentaba, yo lo he hecho durante tiempo. Yo personalmente nunca he notado diferencia ni en claridad mental ni en rendimiento deportivo en hacer ayuno o no hacerlo. En personas a las que yo le he prescrito ayuno, por lo que te comentaba antes, su contexto y demás, he visto que a ellos igual les podía venir bien. Sí que me han comentado pues que igual se sentían mejor, que igual sienten menos pesadez, algo menos de inflamación, ligeros, ¿no? Eso es, que al final no tiene tanto que ver con el ayuno como el simple hecho de pues no haber comido nada, estás más ligero porque no has comido nada. Entonces, bueno, lo que te comentaba, creo que depende mucho del contexto. Es una parte importante como profesionales saber leer el contexto de la gente y aplicar lo mejor posible, pero no creo que sea superior ni inferior, simplemente es otra herramienta. Otra herramienta más. Me gusta que comentes eso. Otro punto también que quiero tocar es el tema de cómo rompemos, enlazado a esto, cómo rompemos el ayuno en el caso que hagamos ayuno intermitente.
¿cuál sería la mejor? Aunque me imagino que dependerá del tipo, si es Sí, deportista, ¿no? eso Pero para el mundo en general, ¿qué deberían saber? Bueno, todo depende del protocolo de ayuno que realices. Si realizas un protocolo típico de 16 horas, por ejemplo, no te diría que difiere mucho romperlo de una manera o de otra, porque realmente 16 horas es muy poco tiempo. Ujú, Aunque estamos acostumbrados, sobre todo en la sociedad occidental, a comer cada cierto poco tiempo, ujú. pues desayuno a las 9, como a las 2, meriendo a las 6 y ceno a las 9, otra vez. Entonces, eh, por eso para nosotros esta idea del ayuno es como muy disruptiva, muy diferente, muchas horas sin comer, pero realmente para nuestro organismo no es mucho tiempo. Entonces, a menos que ya, como te comentaba, realices un protocolo de ayuno muy extenso, de 72 horas, por ejemplo, de 3 días, entonces ya habría igual que planificarlo un poco más cuidadosamente. Pero para un ayuno normal, una persona como tú o como yo podemos realizar, le diría que simplemente calcule las calorías que necesita, se reparta los macronutrientes en base a cuál es su objetivo y en vez de repartírselo en 3 comidas, se lo reparta en 2 y listo. No creo que tenga que comerse la cabeza con mucho más. Es importante saber cuánto gasta para Sí, recuperarlo eso es. con esto, con la comida. Me sale preguntarte, oye, ¿cuánto aguantaría una persona en la selva suelto En ayunas. en ayunas? ¿Saber cuánto aguantaría? En teoría, días, claro. Hombre, depende mucho de la persona. No es lo mismo una persona con mucho sobrepeso, no es lo mismo una persona con mucha masa muscular, con muy poca, una persona muy delgada. Al final la grasa en nuestro cuerpo, al final su único objetivo evolutivo es acumular energía. Ujú, Entonces, una persona muy obesa, pues aguantaría mucho más. claro. Sí que es cierto que hay un dato curioso sobre la gente con mucho sobrepeso, y es que en gente con obesidad mórbida, estamos hablando de gente pues con un IMC por encima de 45, algo que se va de las manos. Muy alto. Estas personas hay que controlarles la bajada de peso, porque hay ciertos, ¿cómo se dice? Ciertos productos tóxicos que se acumulan como metales pesados y demás, que se acumulan en nuestra grasa, que si bajamos de grasa muy rápido, Vale. pasan muy rápido a nuestro torrente sanguíneo y nos pueden causar problemas de salud. Entonces, a estas personas muy obesas se les suele plantear una dieta de manera que pierdan peso, pero no lo pierdan muy rápido. Oh, Porque mira. eso es. Entonces, como te comentaba, ¿quién duraría más? Pues bueno, el peor de los casos sería una persona muy delgada. Porque esa persona ya tiene cierto nivel de desnutrición de base. Vale. Esa persona en una semana, semana y media, yo creo que está muñeco. Una persona con mucha masa muscular también sería un mal escenario, porque la masa muscular consume mucha energía. Es el único tejido corporal que nosotros podemos manipular que consume energía. Entonces, sin ir más lejos, pues igual, comparándonos a ti y a mí, yo tengo un poco más de masa muscular que tú. Sí, Yo simplemente por estar aquí quieto, respirando, consumo más energía que tú. Ujú. Entonces, si estuviésemos en una selva, tú y yo, y ninguno pudiéramos comer nada, seguramente yo me consumiría más rápido que tú. Claro. Pues yo también estoy pasadito de peso. Bueno, Pero sí, te lo preguntaba más que nada porque me había salido. Ujú. Pero me gustaría que, por ejemplo, en el caso de que entráramos a un escenario correcto, de nos podríamos alimentar correctamente, Ujú. que es el caso opuesto, ¿no? Eso es. En el caso de una persona de nivel, Ujú. ¿qué tipo de alimentación debería tener en este caso? Para rendir mucho más en todos los aspectos, vaya. Vale. Una persona de mucho nivel. De mucho nivel, porque hemos hablado de las personas básicas, Sí. normales, que lo que puede ser la mayoría de la población, Ujú. a ya una persona que ya quiera, como decir, tomárselo muy en serio. Vale. En este caso haría varias diferenciaciones de... Yo cuando planteo una planificación alimenticia para un atleta, tengo en cuenta su semana en global. Los días que entrena, los días que no entrena, los días que no entrena hace algo, pues ya sea, igual dedica ese día un poco más de cardio, hacer estiramientos. Hay algún día de la semana en el que no haga nada, porque incluso yo también recomiendo tener días de la semana en los que estés
más dedicado al ocio, a estar tranquilo, a no realizar actividad física muy demandante, porque al final también una cosa es que veo en los atletas artes marciales y tal, es que por ejemplo a ellos la motivación sí que les dura mucho, sobre Sí. todo si tienen una fecha, una pelea, cada día se levantan con mucha energía, ganas de hacer muchas cosas, y esto es muy positivo, pero todo el mundo tiene un límite. Al final no puedes entrenar súper intenso 7 días a la semana y aguantar un buen nivel y un buen rendimiento. Entonces, para estas personas, como te comentaba, los días de más demanda energética, días que igual hagan un doble entreno y demás, me enfocaría en un consumo de hidratos muy alto. Eso te estoy hablando de 5 o 6 gramos por kilo de peso corporal, que es un Así consumo muy alto. Un consumo de proteína moderado, siguiendo un poco los números que te comentaba antes, y un consumo de grasas bajito, porque sí que es cierto que las grasas, como te comentaba, son esenciales, las necesitamos para que, bueno, ciertos procesos en el cuerpo, pero tienen su parte negativa también, y es que pues crean digestiones lentas, un poco más pesadas y demás, y digamos que en cuanto a rendimiento deportivo son un macronutriente un poco que hay que meter, pero intentar evitar un poquito. Entonces, pues bueno, el tema de las grasas yo lo dejaría en 0.5 0.7 gramos por kilo de peso corporal, pero eso, haría un énfasis muy importante en una cantidad de hidratos alta para mantener buen rendimiento, para recuperarte bien. A mí me gusta además sumar, creo que es importante el consumo de especias, parece que es muy beneficioso, sobre todo especies como la cúrcuma, la pimienta negra y demás. ¿Ajo en polvo también? Ajo en polvo, por ejemplo, jengibre, que tienen ciertas interacciones a nivel inflamatorio y demás que son muy positivas, que yo esta vez sí que las he probado en mí, las he probado en atletas y casi todo el mundo suele tener efectos positivos. Entonces, pues bueno, me enfocaría sobre todo lo que te he comentado, un consumo de hidratos alto, hacer énfasis en el post-entreno quizás más que en el pre, porque me parece que la recuperación después de un entrenamiento duro para prepararte al siguiente debe comenzar cuanto antes. Luego también todo el mundo muchas veces se da cuenta, ¿no?, que después de comer a media tarde, joder, esas ganas de siesta, no sé qué, tiene un poquito que ver con ese pico de insulina que hablábamos antes, que si conoces cómo funciona el cuerpo y conoces que te va a venir, pues entonces, al contrario de que todo el mundo igual podría pensar, los hidratos por la noche son ideales. Así, ¿eh? Sí, porque una buena cantidad de hidratos genera un poco ese pico de insulina, te genera cierta somnolencia, que para irte a dormir, pues, o sea, te viene como anillo al dedo. Sí que es cierto que al final un consumo alto no quiere decir un empacho. Claro. No quiere decir meterte una ensaladera de pasta una hora antes de dormir, porque entonces solo con lo que vas a tardar en digerirlo ya no te vas a dormir, te va a dar una sed increíble durante la noche. De hecho, a muchos nos habrá pasado de ir a una cena con amigos o lo que sea, pasarnos comiendo, estar a gusto, y luego te levantas a la noche 4 o 5 veces a beber agua, hinchadísimo. Y luego al baño, no sé qué. Y no duermes bien. Eso es. Por eso es importante, como te comentaba, que estas personas o dediquen mucho tiempo a informarse y a saber estructurar su día para sacar el máximo rendimiento y optimizarlo, o contraten a un profesional. Claro, claro. De hecho, me sale a preguntarte, las barritas energéticas y proteicas, ¿qué tan buenas son? Porque últimamente he escuchado como que no tanto, me imagino que depende, pero que... No es que sean buenas ni malas, es una herramienta. Al final, sí que es cierto que, como te comentaba, si tú tienes que tener un consumo de hidratos muy alto, imagínate en un caso un poco más especial de un atleta, por ejemplo en mi caso, de 90 kilos. Vale. Yo que peso 90 kilos, si quisiera mantener un consumo de hidratos alto y optimizar mi rendimiento, tengo que consumir tantos hidratos que hacerlo solo de arroz, pasta y demás, pues me genera unas digestiones súper complicadas. Entonces, este tipo de alimentos, quizás un poco menos sanos, por así llamarlo, que suelen tener pues más azúcares, igual no, tú ves los ingredientes, igual dirías que no son lo ideal. Pero, por ejemplo, aplicado a mi contexto, está muy bien, porque puedo meter esa cantidad de hidratos, no me genera pesadez en las digestiones, entonces puedo sacar rendimiento, puedo optimizar mi rendimiento de esa manera. Por eso te decía lo importante del contexto de cada uno, porque en el contexto de un atleta de 60 kilos, pues igual ya no tiene tanto sentido. Claro. Eso es. Entonces, no es que sean buenas o sean malas, son una herramienta que pueden ser muy útiles
¿o no? Bien, bien. Ahora sí que tocamos el tema de las bebidas energéticas, Ajá. porque he visto que consumes Sí. frecuentemente. Sí. Y yo quiero saber, oye, 0 azúcares, vale, genial, Ujú. pero tiene edulcorantes, Sí. tiene tal. Coméntame un poco qué puntos buenos y malos tienen las bebidas energéticas. A ver, bueno, yo al final, como se suele decir siempre, ¿no? En casa de herrero, cuchara de palo. Yo sé que no son geniales, pero bueno, a mí me gustan. Sí que es verdad que, pues bueno, igual consumo más de lo que debería, pero a nivel realmente de salud y de rendimiento, creo que hasta que llega el punto en el que puedan ser peligrosas, es un punto muy alto. Estamos hablando de que un consumo de cafeína, pues te diría que realmente peligrosos puede llegarse a considerarse a partir de 1 gramo, gramo y medio de cafeína, que es una locura, porque cada latita de Monster tiene 180 miligramos. Mm. Entonces estamos hablando de, no sé, hasta el punto en el que llegas a ser peligroso, tendrías que meterte al día que 6-7 Monsters. Que no sé Que yo, ya es, sí, joder. no sé yo si hay alguien que lo haga, pero si hay alguno que lo esté haciendo, que pare. Claro, claro, es Pero, demasiado. pero bueno, ¿es sano consumir 1 o 2 latas al día? No. ¿Es insano? ¿Te va a generar problemas? Seguramente tampoco. Entonces, bueno, lo ideal quizás sería restringirlo un poquito, no tanto por el tema de la cafeína, sino porque sí que es cierto que al final tiene más componentes. Uno de los más, pues igual podría dar algún problema serían los edulcorantes, que a nivel de flora intestinal sí que se ve que, bueno, pueden traer ciertos problemas. Pero esto es como todo. Si en tu día a día el 80% de las cosas que hagas las haces bien, el otro 20% te da cierto margen para, bueno, todo el mundo tiene un poco sus pequeños vicios. Claro, como puede ser también alguna chocolatina o algo Eso así. es, por ejemplo, yo también de vez en cuando, pues una galleta o yo qué sé. Sí, sí. Lo importante es que no crear esa adicción a esas bebidas, ¿no? Eso es. Pero sí hay diferencia entre las con azúcar y cero azúcares. Eso sí que sí. Sí, O sea, sí, sí. me pregunto como tal es, vale, la Monster original tiene, por poner un ejemplo, puede ser Red Bull o la que sea, Ujú. tiene azúcares. Sí, Pero la de cero azúcares es mucho mejor. sí, sí, sí. Ahí sí que la diferencia, Aunque sí. tenga edulcorantes es mejor porque Sí, simplemente no tiene azúcar. eso es. De hecho, bueno, esa es otra. El azúcar sí que es cierto que está muy demonizado. En Ujú, este caso, con cierto sentido, porque realmente el azúcar no es malo como tal, ujú, aunque la gente haya intentado vender que el azúcar blanco es un veneno, no lo es, la verdad que no lo es. ujú, Puede ser una herramienta útil también, pues por ejemplo en contextos, pues como te comentaba, de un post-entreno para recuperarte un poco más rápido, igual no azúcar blanco como tal, pero alimentos como la miel, la mermelada, cosas así que realmente a nivel estructural tienen bastante azúcar, pero no tienen por qué ser negativos. Lo que pasa es que todo el mundo ve siempre con el prisma de la población general. Entonces, para ujú, una persona sedentaria tomarse un Monster con azúcar, pues obviamente le va a venir mal. ujú. Si tú eres una persona que hace mucho ejercicio, que te cuidas, que comes bien, que descansas bien, que demás, te quieres tomar un Monster al día con azúcar, pasa nada. No pasa nada. Claro, claro. De hecho, me sale preguntarte, antes has comentado lo de la miel. Hay una combinación que he visto por internet que es ajos Ujú. con miel, que es como un, no sé si lo has visto, No. como, no sé si es como una especie de que te hace fuerte a las enfermedades de resfriados o así. Ajá. ¿No te suena nada de eso? No, pasa que sí que una cosa que sí que he visto mucho en redes es que la gente siempre cree que las cosas exóticas o las cosas extrañas son superiores a las normales. O, joder, este té lo toman en esta región de China y es Ujú, genial para el sistema inmune. Para el sistema inmune hay muchas cosas buenas, pero lo mejor, lo absolutamente insuperable, es tener una dieta variada, hacer ejercicio y dormir bien. Luego a eso. partir de ahí ya puedes tomarte una infusión de jengibre con esto, con lo otro, que ayudará, seguramente sí, no te digo que no, Ujú, pero estamos hablando de que el 98% de la fuerza de tu sistema inmune va a venir de alimentarte bien, de descansar bien, de hacer ejercicio, ujú. y ese último 2% que tú quieras darle con infusiones, con cosas extrañas, pues bueno, está bien, pero hay mucha gente que dedica demasiado foco y demasiada energía a ese 2%, Ujú. a ese, bueno, desayuno un colacao con galletas, pero como luego me tomo mi infusión de jengibre, está todo bien. Y Claro, no, ese no es el caso. no funciona de esa No, no manera, funciona eso así. es. No Qué funciona bueno así. que lo comentas, además, que es tu perfil de nutrición.
porque para mí es importante que la gente que nos escuche, que nos vea, que sepan esto de primera mano, sobre todo que es tu caso. Y otra cosa que también me sale preguntar es entre la fructosa y el otro tipo de Glucosa, por ejemplo. glucosa. ¿Cuál es más sano, menos sano? ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Lo que te comentaba antes, no es que uno sea más sano que otro. Al final, todos tienen su contexto. Por ejemplo, un contexto que te podría decir muy específico es cuando un atleta de deportes de combate hace un corte de peso exagerado para entrar en una categoría que todos hemos visto alguna vez, ¿no? Sí, Luchadores de UFC que tienen que meterse en una sauna, sudar, no sé qué y demás. En este caso, por ejemplo, un protocolo muy utilizado es después de este vaciado de glucógeno, de esta sudoración, una vez se ha dado el peso, para hacer una recuperación correcta, lo que se suele mandar son cierta cantidad de glucosa y fructosa por separado, en alimentos separados, consumidos a la vez, porque nuestro cuerpo, digamos que los receptores son diferentes y de esta manera podemos cargar más rápidamente nuestro glucógeno y empezar a recuperarnos y demás. Entonces, no es que uno sea más sano que otro, tienen funciones muy parecidas y esto es como lo que te comentaba antes. Si tú eres un luchador de élite, has hecho muchísimas cosas bien, entonces la diferencia entre fructosa y glucosa y demás, igual es cuando puedes empezar a ver o a darle importancia. El 99% de las personas, que no se coman la cabeza con eso, hay que hacer muchas cosas bien antes de empezar a preocuparse de eso. Claro, sería meternos a detalles que realmente no van a ser relevantes para alguien normal, a diferencia de un atleta de élite, vaya. Eso es, y al final, cuando tú trabajas con atletas de mucho nivel, ya ni siquiera hay consideraciones generales que les puedan servir. Al final, a cada atleta de élite hay que empezar a mirarlo con lupa, su contexto, lo que le sienta bien, lo que no le sienta bien, lo que a la hora a la que entrena, a la hora que se va a dormir. Al final, por eso te comentaba que son cosas a las que la gente no tiene que comerse la cabeza, porque cuando llega al punto en el que tendrán que preocuparse de eso, se va a mirar tan con lupa qué es lo que te sienta bien, qué es lo que no te sienta bien y demás, que tranquilo que te dirán exactamente la cantidad de qué alimentos tienes que comer y cómo combinarlos para sacarte el máximo rendimiento. Eso ahí, tranquilo. Claro, claro. Ahora quiero tocar la diferencia entre, bueno, por un lado, la comida normal, que puede ser pollo, arroz, ensalada, verduras, tal. ¿Qué tan importante es la suplementación? Toquemos lo mismo, una persona normal versus una de élite. Vale. En una persona normal, ¿qué tan importante es? Te diría nada. Te diría que no es nada importante. O sea, que puede prescindir de ello. Totalmente. Vale. Sí que al final, pues como te comentaba antes, si te alimentas bien, si entrenas bien, si descansas bien, puedes conseguir ese extra a través de la suplementación. Entonces ahí digamos que toma un papel más importante. Pero es parecido a lo que te comentaba antes con el sistema inmune. Hay mucha gente que dedica mucho esfuerzo, mucho dinero incluso al mes en suplementación, cuando el resto de aspectos más importantes no los tienen cubiertos. Entonces, si, como te comentaba, tú te alimentas bien, tú descansas bien y entrenas bien, la suplementación puede ayudarte a sacar tu máximo rendimiento. Tú sin suplementación podrías conseguir el 100%. Te diría que igual no, porque al final suplementos como, por ejemplo, la cafeína, pues te da esa potencia extra que igual necesitas para unos entrenamientos más intensos. La creatina, lo mismo. La proteína en polvo, por ejemplo, yo ya ni siquiera la considero un suplemento. Yo la considero un alimento más. Vital casi, ¿no? No vital, pero cuando la gente habla de suplementación, yo ya ni siquiera la incluyo, porque al final esto viene un poquito a colación, pues eso, más del tema del culturismo y demás, cuando sobre todo en los 80-90 el consumo de proteína para estas personas estaba por los cielos. Entonces, si tú eres una persona que consume, me alimento, 300 gramos de proteína al día, solo a base de pollo y carne, pues no llegas. O sea, no llegas o tienes que comerte media vaca. Entonces, claro, para esta gente tiene mucho sentido. En el contexto de una persona normal, pues por lo que te decía antes, si puedes llegar a tus requerimientos sin proteína en polvo, perfecto. Que quieres meterla porque te es cómodo, porque lo que sea, perfecto también. Al final es una herramienta más, pero te diría que es mucho más importante todo lo demás
que la suplementación, que al final, oye, pues lo que te he dicho, si tienes todo cubierto y quieres darte ese plus, pues está perfecto. Qué bien. Entonces podríamos considerar que la suplementación solo es importante ya si quieres llegar a ese 100%. Sí. O sea, me imagino que con la comida normal y si te cuidas, muy importante el descanso. Sí. Darle importancia a los carbohidratos, que no es solo con la alimentación y demás puedes llegar muy lejos. Muy lejos. Ten en cuenta que al final atletas históricos olímpicos que han hecho marcas increíbles ya lo sabía hace 80 años. Y hace 80 años no tenían beta-alanina, por ejemplo, para entrenar. Entonces... Y ya que estamos tocando el tema de los suplementos, me sale preguntarte, hay un suplemento que he escuchado mucho que es como, creo que se llama Ashwagandha, creo que se llama, algo así. Sí, Ashwagandha. ¿Podrías darnos como un top 5 de suplementos de, oye, estos son suplementos, metamos ya la proteína ahí, Ajá. y que, oye, estos de aquí yo sí que los consideraría para llegar a ese 100%? Vale. Bueno, esto es relativamente fácil porque suplementos que realmente tengan evidencia científica, que estén muy estudiados durante mucho tiempo, en muchos contextos diferentes, hay pocos. Que son la proteína en polvo, el número 1, la creatina, monohidrato, la cafeína, la beta-alanina y un quinto, no te sabría decir, un quinto. ¿Multivitamínico puede ser? No, así. de hecho los multivitamínicos no los recomendaría mucho. ¿No? Pero, por ejemplo, un déficit muy general en la población suele ser la vitamina D3. Por lo general, es curioso que en un país como, por ejemplo, España, que tenemos tantas horas de luz solar, haya gente realmente con déficit de esta vitamina, pero bueno, sí que es cierto que sobre todo últimamente estamos todos muy acostumbrados a estar en interiores, a estar en casa, en la oficina o lo que sea, igual ya no nos da tanto el sol. Pero bueno, si tuviera que elegir 5, igual te diría esos: proteína en polvo, creatina, cafeína, beta-alanina y vitamina D3. Mira, qué bueno, hay que tomar nota de ello. Ahora que has comentado lo del tema del sol, yo sí que es verdad que cuando me levanto suelo ayunar y suelo romper el ayuno con un café, intentar, bueno, ¿Vale? suelo tomarlo puro, sin azúcar y sin nada. Y Bueno, entonces eso no rompería el ayuno. No, o sea, y luego me suelo comer alguna cosilla, un bocata o así, Vale, entonces... o previo, lo que sea. Pero me siento mejor personalmente cuando me da el sol. Hombre, Sí, por ¿verdad? supuesto. Cuando me da el sol, aunque sea media hora, pero los días que no me da el sol, ostras, me suele doler la cabeza, me Claro. suele... De hecho, como que no me concentro. Es básico y eso lo hemos visto a través de la historia siempre. No es casualidad que los países que más se asocian con calidad de vida, con fiesta, con vida social, son países que hay mucho sol. Pues ya puede ser España, Italia, Grecia, países de Latinoamérica. Brasil, por ejemplo. Sí, sí. Tú si los pones una tabla de horas de luz solar al año y calidad de vida, ves que hay una correlación directa. Al contrario pasa con países que prácticamente no tienen luz. Por ejemplo, todo el mundo ya igual conoce el dato, ¿no? Que los sitios del mundo en los que la gente sufre más depresiones, ese tipo de Noruega, ¿no? de afecciones, son países en los que prácticamente no hay luz solar. Que al final la luz solar, en concreto, como nosotros la metabolizamos, ¿no? Como la vitamina D, tiene muchísimas funciones dentro de nuestro cuerpo. De hecho, la vitamina D, aunque se le llama vitamina D, se considera una hormona. Porque tiene un montón de procesos dentro de nuestro cuerpo. Está muy relacionada, por ejemplo, en nuestro caso, con la producción de testosterona. Tiene unos buenos niveles de testosterona te llevan a unos buenos niveles de energía, de estabilidad mental, muchísimas cosas. Es importante que nos dé la luz solar todos los días. Sí que es cierto que al final, pues bueno, aquí también donde nosotros vivimos, pues igual no hay la misma cantidad de sol que en el sur de España, pero bueno, siempre es importante salir un rato, que te dé un poquito el sol. Que una media hora así ya basta. Lo ideal, supuestamente, es con 10-12 minutos de exposición solar. Así, ¿eh? Con la camiseta puesta, ya tienes los requerimientos diarios que necesitas. Luego, a partir de ahí ya, pues bueno, empieza a recomendarse el uso de cremas solares y demás. Pero bueno, sí, no, es que es lo que te comento, ni siquiera es mucha cantidad lo que necesitamos. Pasa que al final, por el estilo de vida que llevamos muchas veces, yo mismo me di cuenta muchas veces que tengo que ser consciente de decir, voy a salir un rato, porque si no, entre trabajos y demás, estás todo el día metido en un sitio y no te da la luz solar. Y además 10-12 minutos tampoco es mucho tiempo. Todo el mundo tiene 10-12 minutos al al día para que vuelves andando, eso no es. coges el coche Eso y punto. Es ya que no hay está, más. es que eso Sí, es. sí. Incluso, y ni siquiera tiene por qué ser
un sol directo de solazo. Un día con nubes, pues en vez de 12 minutos igual tienes que salir 20. Pero bueno. Claro, claro. No, es que me sale a preguntarte hasta cosas como, por ejemplo, más cotidianas que también puedan aportar. ¿Qué se te ocurre? Bueno, a nivel de, por ejemplo, yo suelo ver mucho, me suelen preguntar muchas veces, a nivel de qué alimentos elegir para una dieta sana y demás. Te diría que una de las cosas más importantes a tener en cuenta, tú cuando vas al supermercado a comprar las cosas de la semana, es que intentes siempre comprar productos con un solo ingrediente. Con un solo ingrediente o que tengan ingredientes que tú entiendas. Si Claro. tú lees una etiqueta de lo que sea y hay un montón de palabras que no sabes qué significan ni nada, pues sí puedes evitar comprarlo mejor. Por ejemplo, pues lo que te digo, vas a una frutería, pues fruta, ya sabes que un plátano es un plátano y ya, no tiene mucho más. Pues carnes, una carnicería y es de confianza, donde sepas que la ternera que tiene, por ejemplo, pues es de calidad, el pollo lo mismo, los huevos igual, el pescado, eso es. Me sale preguntarte el tema de las dietas. Hay dieta keto, dieta vegana, Sí. tal. Me gustaría tocar el tema de ¿cuál es la dieta, en base a tu opinión, que tiene como menos beneficios versus la que más tiene beneficios? Te diría que si tu dieta tiene un nombre, ya aléjate de ahí. ¿Tu dieta tiene un nombre? Sí. Si Ah, tú mira. te alimentas con dieta keto, con dieta vegana, con dieta paleo, con dieta no sé qué, dieta no sé cuántos, es una dieta que no vas a poder seguir durante mucho tiempo. Cualquier dieta que conlleve restricciones importantes va a ser inferior a una dieta variada con todas tus necesidades cubiertas. Al final, también es un problema que veo en mucha gente, pues como te comentaba, que quiere ponerse serio, por así decirlo, quiere ponerse a dieta y pues buscan cualquier dieta que más o menos vaya con sus ideales. Hoy en día está muy de moda pues el típico influencer que sale con una tabla de madera, con un chuletón cortado Y crudo. y crudo y Creo que ya sé de quién hablas, sí, sí. huevos y aguacate y venga, tira para adelante. Ya, ya. Obviamente, si tú vienes de comer bollería y desayunar colacao con galletas, es mejor. Pero es que no hay nada igual, ni que esté a la altura de una dieta bien planificada, variada, con todos los alimentos. No hace falta que te obsesiones por romper el ayuno con caldo de huesos, con comer carne roja casi cruda y huevos de pasto y tal y no sé qué. Al final, es lo que te comentaba. Cuando tú consigues una dieta variada que cubra todas tus necesidades, ya estás en el mejor escenario posible. No necesitas centrarte, pues eso, en paleo, como comíamos hace 2000 años, keto, vegano, que al final, si tú quieres ser vegano por tus ideales, pues está perfecto, pero si lo haces a nivel de salud, que sepas que estás cometiendo un error bastante grande. Sí o sí dependes de suplementación. Ya no solo por eso, porque al final el cuerpo humano está diseñado para poder digerir y sacar el máximo partido a muchísimos alimentos diferentes. Y muchísimos alimentos diferentes te aportan pues muchas cosas diferentes, muchas vitaminas y minerales diferentes, interacciones entre ellos. Al final, es lo que te comentaba. No hay nada superior a una dieta bien planificada, bien estructurada y variada. Sobre todo variada, ¿no? Que Sobre todo sea variada. como comemos de todo, no es como el tigre que solo come carne. Eso es, por ejemplo, pues eso, un lobo, que al final, pues si le das un plátano le sienta mal, pues está claro que no es para él. Lo que pasa es que en nuestro caso, pues los seres humanos nos hemos adaptado, hemos evolucionado para tener una capacidad digestiva de muchísimas cosas diferentes, a las que podemos sacarle partido. Entonces no tiene sentido restringirlas. Y por ejemplo, para una persona que tenga una economía más justa, el tema de incluir el pescado en su alimentación es crucial, ¿sí A o ver, no? a nivel estrictamente teórico, hay muchos beneficios del pescado que no son vitales, no vas a morir si no lo consumes, pero seguramente tu calidad de vida y lo propenso que seas a ciertas enfermedades y dolencias baje mucho. Entonces, sí que creo que realmente compensa hacer un esfuerzo económico por meter esta clase de alimentos en la dieta. Y igual, pues restringirte un poquito más de otras cosas, pues a todos nos gusta comprarnos unas zapatillas nuevas, una cafetera nueva que nos gusta, que no sé qué. O el café diario también. O el café diario, pero bueno, yo creo que
Tú en la vida puedes tener 1000 problemas, que en el momento en el que tengas un problema de salud tienes uno, y es la salud. En el momento que tengas un problema de salud que realmente pues sea grave, todo lo demás te va a parecer una chorrada. Ahí te va a dar igual las zapatillas nuevas, te va a dar igual la cafetera, te va a dar igual todo. Entonces, tristemente, hasta que no llega el punto en el que tenemos un problema de salud importante, no nos paramos a decir, vale, igual me convenía gastarme 80, 100 euros más al mes en elegir buenos alimentos, a ahora tengo que estar en cama, tengo que estar fastidiado, tengo problemas de salud. Claro. Que al final es un poco a lo que deriva. Entonces, yo, al final, cada uno tiene su contexto, cada uno sabrá muy bien si puede o no, pero yo te diría que siempre compensa hacer un esfuerzo por meter estos alimentos, que al final, a largo plazo, lo agradecerás. Claro, claro. Y otro punto es el tema de las personas que puede ser Latinoamérica. En Latinoamérica se consume mucho jugo, que son zumos aquí, ¿Sí? de piña, de tal, pero le meten siempre azúcar. Aunque consuman como tal agua, pero mezclado con sabores. Aquí en España, por ejemplo, se toma sí o sí agua. Yo venía de Latinoamérica y me acostumbré y bueno, el agua es algo que tomo, agua y ya está. ¿Qué dirías para aquellas personas, por ejemplo, que van a alguna pizzería y siempre tienen la costumbre de tomarla con una Coca-Cola? ¿Qué beneficios tiene solo consumir agua? A ver, ahí le diría a esa persona que, a ver, si va de vez en cuando, no pasa nada, se tome su Coca-Cola tranquilo. Sí que es cierto que al menos a mí me parece que hay muchas cosas que a nivel fisiológico no son saludables, pero que a nivel mental sí lo son. Por ejemplo, pues como tú has comentado, una persona que de vez en cuando vaya a una pizzería con sus amigos o con su pareja y se coma una pizza de lo que sea con una Coca-Cola con azúcar, fisiológicamente igual a su cuerpo no hace una reacción genial, pero ese momento de ocio, de estar con sus amigos y tal, sí que le genera una cascada de beneficios a nivel mental y demás, que igual le hace llevar el resto de la semana, todo el resto de comidas, mucho más fácil. Entonces a la persona le diría que se coma su pizza y se va a su Coca-Cola. Ahora, si realmente te preocupa, te diría que obviamente el agua es el único líquido que es esencial para nosotros. Entonces, pues cualquier cosa que se salga de ahí puede estar mejor o peor, pues depende del contexto. Por ejemplo, hay gente que me suele preguntar, ¿qué es mejor, beber agua o beber leche? Pues es que no es mejor uno que otro, es que al final depende de por qué quieres meterlo, en qué momento. Es lo que te digo. Una respuesta que solemos dar mucho los nutricionistas que la gente odia es el depende. Claro. Porque es que es una ciencia que depende muchísimo del contexto. Claro. Pues una dieta para ti perfecta no va a ser una dieta para mí perfecta ni para ella, por ejemplo. Claro. Al final cambia muchísimo, muchísimo, muchísimo en base a nuestro contexto, a lo que nos dedicamos, pues a cuánto te da el sol, todo. Son como unas zapatillas. ¿Me las compro? No, depende. Si vas a hacer deporte, si vas a ir, yo qué sé, fin de semana al cine, pues es que depende mucho. Sí, eso es. Sí, si nos metemos al tema de un coche, pues me depende también. Claro, si lo vas a usar para ir de aquí a la huerta y te compras un Lamborghini Gallardo, pues es un mal coche. Pero luego al revés, tú quieres un coche para meterte a circuito y dar la zapatilla y te compras un Yaris del 2000, pues es un mal coche. Al final todo depende del contexto. Claro. Ahora que me gustaría tocar el tema de la fibra, que es algo que no he tocado. ¿Qué tan importante es en nuestra alimentación? Hombre, es muy básica también. Al final, la fibra es un hidrato de carbono que no se digiere. Y esto es importante porque ralentiza un poquito la digestión del resto de alimentos y cuanto más tiempo pasan los alimentos en nuestro tracto digestivo, más es capaz nuestra flora intestinal y nuestro intestino de absorber los nutrientes que tiene. Entonces, tú si te alimentas sin nada de fibra, pues los alimentos pasan rápidamente por el tracto, salen y a una gran parte de lo que consumas no lo vas a absorber. Esto es algo que se ve mucho en personas, pues lo típico, ¿no? Que dice, joder, yo como muchísimo y no gano peso. Hay gente, incluso que yo llevo, que su intención es, bueno, siempre se ha visto, ¿no? Ectomorfo, gente que le cuesta mucho subir de peso, come muchísimo y no consigue subir de peso y demás. Pues una de las primeras cosas que yo suelo mirar es la cantidad de fibra que metían en la dieta. Porque aunque metas en 5.000 calorías, si no metes nada de fibra, gran parte de esos alimentos no los estás digiriendo. Están pasando por tu tracto y salen y ya está. Entonces,
es importante mantener un buen consumo, que para que sepas lo que significa, pues es entre 12 y 16 gramos de fibra por cada 1000 calorías en la dieta. Eso es más o menos el rango en el que se considera más o menos saludable. ¿Y qué tipo de alimentos de fibra recomendarías? Vegetales, cereales de grano entero, legumbres, hay muchas opciones. Ahora que has comentado legumbres, me acordé de mi abuelo, bueno, lo que me comenta mi madre, porque nunca llegué a conocerlo. Me comentaba que él desayunaba así como si fuera una comida para el día entero. Y ahora que lo comentas tú, digo, tiene sentido. Él comía, pero luego se pegaba igual 8 o 10 horas sin comer. Claro, Practicaba un ayuno sin darse cuenta. eso es. Y bueno, Y está bien. Al final, seguro que tu abuelo le sentaba bien, pero no se comía la cabeza de decir, venga, ayuno 16-8, porque autofagia, porque células, no sé qué. Pues Claro. en su contexto él vio que le funcionaba y perfecto, ya está. genial, genial, sí. Otro punto que me gustaría tocar es el tema de los antojos. Mm. ¿Qué podemos hacer para contrarrestarlos? Oye, me apetece comer chocolate, tengo el mal hábito de tomarme una bebida azucarada. ¿Cómo Ujú. puedo...? Bueno, lo primero que yo le diría es identificar por qué tienes ese antojo. Si es porque tienes hambre, porque estás en una dieta muy restrictiva, pues como te comentaba, tenías una dieta mal planificada y de repente has empezado una dieta paleo. Pues obviamente vas a tener muchos antojos porque tu cuerpo te pide ciertas cosas a las que está acostumbrado. Entonces, la manera de sobrellevarlos, te diría que en una dieta bien planificada es más complicado tenerlos. Sí que es verdad que al final, si estás comiendo poco porque estás en una fase de pérdida de peso y demás, el hambre lo vas a tener casi seguro. Hay que también aprender a diferenciar entre un hambre real, hambre, que al final un hambre real se sacia con cualquier alimento, y un hambre más, como llamarlo igual, De ansias. sí, emocional o lo que sea. Ujú. A todos nos ha pasado muchas veces que cuando estás aburrido en casa te da cierto hambre, pero de ese chocolate que sabes que tienes en la encimera, que no sé qué, no te da hambre de un brócoli. Claro. Entonces, hay que aprender a diferenciar que eso no es hambre, eso es ansiedad. Ujú. Entonces, habría que ver de dónde viene y pues ponerle solución que dependerá de dónde venga, del tipo de ansiedad que sea y demás. Que es una de las cosas quizás más complicadas a tratar en una persona que viene de unos malos hábitos. Pues al final, cuando da ese cambio que te decía de 100%, pasar a de repente super dieta restrictiva, sana o lo que sea, pues se va a dar cuenta de que pues le entra ese hambre, que es de chocolates, de helados, de bollerías, de lo que sea que metiera antes en la dieta. Yo, por ejemplo, he visto que los dátiles es algo que se ha puesto como, no sé si de moda, Sí, pero es una buena alternativa, ¿no? Dulces. sí, a ver, al final es lo que te comentaba antes. Los dátiles tienen una cantidad bastante alta de fructosa, que no es ni mala ni buena, pues es una herramienta. Entonces, si tu opción a un dátil era comerte media tableta de Milka Oreo, pues está mucho mejor el dátil, la verdad. Claro. Pero bueno, eh, Menos calorías también, menos ¿no? calorías también, que pues eso, al final el tema de la ansiedad siempre se relaciona más con dietas de bajar de peso y demás. Pero bueno, sí, no creo que haya realmente una solución, sino que pues depende mucho de la persona. Sí. Ahora que has comentado el tema de la ansiedad y tal, recuerdo que cuando tuve la entrevista con el dietista, lo que me dijo, oye, puedes hacer deporte, comer muy bien, incluso con el mayor presupuesto del mundo y todo, pero si esto no está bien, No, eso la es cabeza claro. no está bien, pues Eso nada, es básico. no te va a funcionar. Eso es básico. Al final, pues lo que me contaba el compañero, si aunque hagas ejercicio ideal, aunque tu dieta esté perfecta, todos en nuestra vida tenemos épocas de más estrés, del trabajo, de me ha dejado la novia, de lo que sea. En esos momentos también tienes que aprender un poco a permitirte esos caprichos, y no hace falta estar para la playa todo el año, todos los años. Al final, todos tenemos esas épocas igual un poco peores, que puede que incluso te siente bien permitirte un poco extra de caprichos, porque estás invirtiendo ahí en tu salud mental. Que al final Claro. es lo que te decía. Si la salud mental no estás bien, lo demás es que no va a estar bien. O sea, por muy bien que quieras comer, por mucho ejercicio que quieras hacer, vas a tener episodios que no vas a poder controlar de ansiedad. Entonces, pues bueno, es lo que te decía. Igual te conviene invertir un poquito en tu salud mental
date un caprichito de vez en cuando, si eso luego te va a encaminar a poder llevar lo demás bien. Ujú. Otro punto también es el tema de los alimentos antiinflamatorios. ¿Qué nos podrías comentar sobre esto y sobre qué alimentos básicos consideras que hay que aplicar? Bueno, no es que haya alimentos inflamatorios, antiinflamatorios como tal. Sí que es cierto, bueno, siempre se habla de los FODMAPs, por ejemplo, que son pues alimentos fermentados, la lactosa, ultraprocesados y demás. Entonces, pues bueno, lo que te diría es, si tú eres una persona que tienes ese nivel de inflamación, pues lo primero, obviamente, y lo más lógico, ultraprocesados fuera. Eso debería ser el paso 1 para casi cualquier persona. Que es bollería, chocolate. Es Bollería, que la gente igual no lo entiende. pizzas, Pero... claro, Sí, eso sí. es que al final, ¿por qué estos alimentos causan esa inflamación? Porque al final tienen una cantidad de sal desmedida, tienen un montón de pues, elementos químicos para hacer más palatable lo que estás comiendo y te guste más, al final genera pues eso, Adicción ciertas también. adicciones también. Entonces, pues bueno, ultraprocesados fuera. Luego, si después de quitar los ultraprocesados sigue notando esa pues inflamación, esos gases, esa incomodidad, pues ya le diría de poco a poco ir retirando otros alimentos que por lo general suelen tener digestiones más difíciles, como por ejemplo la lactosa. Los alimentos con ciertos antinutrientes o mucha fibra, como las legumbres, que eso no quiere decir que sean malas, pero bueno, a ciertas personas les pueden generar cierto malestar. Alimentos con gluten, pues poco a poco ir eliminándolos, ver cómo te sienta y luego volver a incorporarlos. Alimentos que por lo general no causan inflamación a nadie suelen ser pues carnes blancas, pescados, huevos, cereales sin el grano completo, por ejemplo un arroz blanco. Es muy difícil que a la gente le siente mal, pero bueno, pues es probar. Y sobre el arroz blanco, por ejemplo, me sale de preguntarte qué es mejor, qué es peor. Me dirás que depende, pero entre pasta, arroz o pan, que se consume aquí mucho en Europa, versus Latinoamérica, que se consume mucho arroz, o en México maíz, ¿cuál dirías que es como la que tiene mayores beneficios? Bueno, no sé si hay uno que tiene más beneficios que los demás. Sí que es cierto que al menos aquí en España, como te comentaba antes, está súper demonizado el pan. El pan es lo primero que la gente se quita cuando se quiere poner a dieta. Dicen, no, ya me quito el pan. Bueno, pues el pan no es inferior a un arroz, a una pasta. Simplemente, pues sí que es cierto que igual es típico alimento en España que se comía mucho, pues durante las comidas, comes lo que sea y un poco de pan. Entonces, ese extra igual es un poquito lo que iba sentando mal a la gente, pero no es inferior. Superior tampoco te diría que es ninguno. Al final, dependerá mucho de nuestros gustos. No creo que la pasta sea superior al arroz en ningún caso, ni al revés. Al revés, bien, bien. Bueno, hemos comentado el tema de qué alimentación de deportistas de élite, personas que quieren perder peso, pero las personas que están muy delgadas y quieren ganar masa muscular, bueno, subir de peso, ¿qué les podrías decir? Bueno, en este caso son personas que normalmente suelen venir de contextos en los que igual les cuesta un poco más comer, que no suelen tener tanto ese apetito y demás. A esa gente sí que le diría, el primer paso es que se pongan a hacer ejercicio, porque el ejercicio genera apetito. Con ese apetito, igual solamente con ese pequeño cambio, ya la mayoría suele empezar a notar cambios. Si eres una persona ya que hace ejercicio y aún así pues no te gusta del todo comer, porque bueno, hay mucha gente que por gustos no le gustan muchos alimentos que son muy útiles, pues mira, por ejemplo, este es un contexto en el que alimentos igual menos sanos, sobre todo al principio, pueden tener cabida. Por ejemplo, ¿el colacao es un buen alimento? En principio no, pero claro, si es una persona muy delgada que te cuesta mucho subir de peso y no te gustan la mayoría de alimentos y lo único que puedes meter para sumar calorías a mitad de tarde es un colacao con leche, pues bueno, es mejor eso que nada. Al final, lo importante, como te comentaba antes, es el 80% de las decisiones que tomas durante el día sean correctas y un 20% que te puedes tomar un poquito de margen. Tienes flexibilidad en ese flexibilidad. Eso es. Qué bien, qué bien. Me gustaría ya para ir como concluyendo, es un poco la alimentación hacia lo que tú practicas, que es Jiu-Jitsu, ¿no? Eso es. Y un poco, vamos a ver un poquito más sobre eso, aunque sea de manera corta. ¿Qué tipo de alimentación llevas para este tipo de disciplina? Bueno, es un poquito lo que te he ido comentando durante
todo el podcast, sí que es cierto que la alimentación, digamos, fuera de temporada, fuera de competición, de un atleta de jiu-jitsu, de grappling, de boxeo, de muay thai o de casi cualquier disciplina deportiva de este aspecto, no varía mucho. En el momento en el que empieza a tornar una importancia mucho más vital es en el tema de cuando tienes que cortar el peso y luego competir, porque depende mucho del deporte. Por ejemplo, en el jiu-jitsu suele ser muchas competiciones, está la báscula junto al tatami, tú te pesas y si das el peso correcto, peleas. O sea, no tienes un tiempo, digamos, de recuperación y demás, a diferencia de lo que hemos visto muchas veces en MMA, ¿no? En UFC, que se pesan 1 o 2 días antes, entonces llegan súper débiles al pesaje, que muchas veces los tienen que cargar hasta la báscula, y luego lo vemos 2 o 3 días después, en la propia pelea, que parece otra persona, que muchísimo más peso y demás. El caso de Topuria, por ejemplo. El caso de Topuria, como cualquier otro, eso es, luchador. Cuando se baja en el ring empieza a comer eso es. toma líquidos y tal. Eso es, de hecho hay un caso muy sonado, es el luchador que se llama Paddy Pimblett. No me suena, pero... Que bueno, el luchador de UFC también, que suele pelear en un peso en el que él está muy delgado y se le ve físicamente deteriorado, y el día de la pelea es el doble o el triple, o sea, coge muchísimo peso. Y fuera de temporada ya, pues alucinarías, se pone literalmente obeso. Sí, ¿eh? Sí, y al final, en esos momentos sí que empieza a tomar mucha más importancia cómo planteas tu alimentación, cómo planteas ese recorte, la recuperación posterior, pues dependiendo del tiempo que tienes hasta la pelea, de todos esos factores. Ahí es donde sí que hay una diferenciación bastante grande, pero el resto del año, fuera de temporada, es una alimentación muy parecida, la mía, a la que puede tener cualquier atleta de, pues como te comentaba, de boxeo, de muay thai o lo que sea. Claro. También consumís, por ejemplo, azúcar, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo he visto que hay ciclistas que siempre llevan una bolsita de gominolas. Sí, o de geles. O de geles también. Eso es. Eso tiene más sentido, por ejemplo, como comentabas, en deportes como el ciclismo, que son no es un esfuerzo muy explosivo, pero es un esfuerzo muy constante durante mucho tiempo. Una etapa de un Tour de Francia que están pedaleando 6, 7, 8 horas, no sé cuánto tiempo será, pero bueno, muchas horas seguidas, requiere pues una cierta ingesta constante y rápida además. Y rápida para mantener un poquito esos niveles. En el caso nuestro, sí que es cierto que no suelen ser sesiones de entrenamiento tan largas, entonces la alimentación intraentreno no suele ser tan importante. Suele ser más importante la hidratación intraentreno que la ingesta de calorías. Pero bueno, es lo que te comentaba. Al final, pues depende del deporte que practiques y de la intensidad que le marques y demás. Como todo, si haces un entrenamiento de 1 hora de boxeo, pero es un entrenamiento súper intenso, estás haciendo sparring súper duro todo el rato, pues entonces igual sí que lo necesitas. En un entrenamiento normal, de técnica, con un par de sparrings al final, pues seguramente no. Claro. Antes de concluir con la entrevista, antes de hacerte las 2 preguntas del final, ¿hay algún punto más que te gustaría compartir que consideras que es importante? No sé qué decirte, yo creo que hemos hablado bastantes cosas. Es que hemos tocado muchos puntos y... Hemos tocado bastantes cosas. Sí. Nada, te quería comentar el tema de la dieta. Bueno, es importante, da igual a qué edad, ¿no? Sí. Entonces, si es mayor, niño como tal. Pero sí que me gustaría ya hacerte la última pregunta que tengo en la cabeza. ¿Es verdad que los primeros 6 años de un niño o niña, da igual, es muy importante la alimentación? Claro, es vital, porque al final en esa época de la vida es donde le vas a integrar todos esos hábitos que va luego seguramente a mantener toda la vida. Al final, la genética de la que se habla, ectomorfo, mesomorfo o demás, yo no creo que sean reales. Yo creo que no depende de tu genética, sino de los hábitos que te han inculcado cuando eres un niño, excepto en ciertos casos, que al final si tú naces con una patología hereditaria de tus padres, pues vale, sí, es lo que te toca. Pero en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría, no es que, joder, qué pobre, es que le cuesta mucho bajar de peso porque es endomorfo. No, pues al final le inculcaron unos hábitos cuando era pequeño que no eran correctos, entonces para él la alimentación tiene unos toques pues igual que no son correctos. Pues como te comentaba, igual cuando era pequeño sus padres no pasaban mucho tiempo con él en casa, entonces comía muchos platos preparados, cosas así. Entonces a esa persona luego cuando le intentas inculcar que cocine su propia comida, que meta más vegetales y demás, pues igual le cuesta más, y por ese aspecto es una persona con sobrepeso. O al revés, es una persona que en su casa nunca le han inculcado
una cultura de pues sentarse a la mesa, comer y demás. Y es algo que siempre ha hecho un poquito pues, porque tocaba, porque hay que hacerlo si no te mueres. Y entonces, pues inculcarle ahora unos hábitos más de pues comer pausadamente, de tener cierta ingesta controlada durante el día, tal, le cuesta más. Entonces, pues bueno, creo que es muy vital a esta edad educar a los niños para tener pues unos hábitos que luego, cuando sean más mayores, no les cueste mantener. Lo digo, no hace falta educarlos para que sean unos espartanos y solo coman cosas sin azúcares y cero chuches siempre y tal. Pero bueno, sí que es cierto que pues hay que enseñarles que los vegetales son importantes, que la fruta también, que está rica, a consumir pues esta cantidad de proteína y demás. Es importante. Eso te lo comento porque hay un vídeo por internet que trata de una persona entrando al hospital. Él está a punto de operar y tal, y pierde la vida, y está extremadamente obeso, y empiezan como a volver hacia atrás. ¿Qué tipo de vida ha tenido? No sé si te suena el vídeo. Me suena. Y empieza como, vale, la primera decisión del padre fue que cuando lloraba el niño le daba patatas fritas. Claro. Le daba, toma, frito de lo que sea. Claro. Y eso pues finaliza en que la persona, claro. Yo te preguntaba qué tan importante eso es. Sí incluso eso, antes, ¿no? Diría. Eso sí que es cierto que al final, si tú a un niño le empiezas a dar alimentos como patatas fritas y demás, que son obviamente mucho más palatables que pues unas judías verdes, luego, como él no tiene la conciencia de mejor o peor, sino de más rico o menos rico, y le das a elegir, obviamente elegirá las patatas. Es que al final tienen un nivel de, pues eso, de reacciones en el cerebro mucho más recompensatorias, recompensan mucho más cuando tienes hambre comerte unas chocolatinas, porque tú notas esa dopamina, notas de repente esa saciedad tal, que pues eso, unos trozos de brócoli. Claro. Entonces pues bueno, hay que, pues eso, no creo que haga falta restringirlos totalmente y como hacen muchos padres, ¿no? De no, mi hijo ni tocar, ni chocolate, ni tal, y no sé qué. Al final eso yo creo que también es hoy en día casi imposible, porque al final, pues, oye, son alimentos que están presentes en muchos sitios, pero bueno, sí que hacer un trabajo de educarles un poquito, enseñarles y eso. ¿Y qué opinas de los padres, por ejemplo, que les dicen a sus hijos, o los padres que son veganos y les intentan como transmitir eso, aunque saben que de por sí no es una dieta completa y equilibrada? ¿Qué opinión tienes al respecto sobre eso? Bueno, eso ya es un poco más a nivel personal, pero bueno, a mí, al final, que cada persona haga con su vida un poco lo que quiera, siempre y cuando no se le ponga a los demás, y en este caso, sí que al menos yo no vería correcto imponerle a un niño una manera que tengas tú de ver la vida o demás. Sí que es cierto que al final, pues bueno, si tú crees que es lo correcto y lo haces con la intención de hacerle bien y demás, pues bueno, oye, cada uno es libre de hacer un poco... Sí, es una pregunta un poquito... Sí, lo que quiera, ¿no? Al final yo personalmente no lo haría. Claro. Pero bueno, si algún conocido mío lo hace, tampoco le iba a decir, oye, no le hagas vegano. Pues oye, que cada uno haga lo que quiera, luego la vida responderá bien o a mal, ¿no? Eso es. Pues bueno, Unai, últimas 2 preguntas que te quiero hacer. Muy bien. Que no sé si te las he comentado en algún punto, pero que ya finalizamos con todo. Y es, si pudieras controlar el tiempo, ¿sí? ¿Qué le dirías a tu Unai de niño y qué le dirías al Unai mayor, por ejemplo? Empecemos por el niño, si quieres. Vale. Bueno, eso es complicada, ¿eh? Bueno, el Unai niño, como te comentaba, pasó de un extremo a otro, entonces siempre fue un chaval un poquito más igual inseguro con su físico y demás. Bueno, le intentaría hacer entender que eso es algo que dentro de poco le va a dar bastante igual, entonces pues bueno, que no se coma mucho la cabeza. Y al Unai mayor, pues no sabría qué decirte. Pues le preguntaría a ver qué tal nos ha ido, ¿no? ¿Qué tal nos va? En la aventura, ¿no? Que es la vida. Eso es. Qué bien, qué bien. Y la última pregunta, Unai, es, si hoy fuera tu último día de vida, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Vale. Joder, me ha dado preguntas complicadas, me ha gustado al final. Se les ha hecho todo el mundo, ¿eh? Sí. Vale, a ver. Bueno, yo un aspecto que más valoro en las personas es la honestidad y la lealtad. Entonces, me gustaría que cuando me haya ido,
pues se me recordase como una persona que se regía bastante por estos valores y que, bueno, siempre los llevó como bandera, siempre los llevó como aplicados a sí mismo y que además, pues bueno, se rodeaba de gente que los valoraba también. Qué bien, qué bueno. Pues nada, Unai, muchas gracias por haber estado en el podcast. Me ha gustado mucho la charla, la verdad, casi ni he mirado el móvil, creo que me estoy aplicando a partir de ahora. Sí. Y así que nada, te agradezco mucho que hayas compartido tiempo conmigo y por la charla. Y nada, los que habéis llegado hasta este punto del episodio, que sepáis que os lo agradezco un montón. Os podéis suscribir para apoyar el proyecto. Cualquier duda o invitado que os gustaría traer, pues ponerlo en los comentarios si es posible. Y en Spotify, votadnos positivamente. Y nada, me despido. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Hasta luego.